trabajo un trabajo sobre un místico alemán que se llama el maestro Eckhart, que es un místico de fines del medioevo, de mediados del siglo XIII hasta la primera mitad del siglo XIV. Ese es el periodo de este místico. Y lo que a mí me interesaba era su propuesta de la divinización del hombre, que es como su gran prédica, ¿ya? La posibilidad para todo ser humano de divinizarse. Entonces me interesaba saber, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué dice él al respecto? ¿Cómo se llega a ese proceso de divinización? Y la otra cosa que me interesaba era saber si la propuesta de él era individual para los individuos interesados o si esto era una propuesta de un nuevo horizonte en una época de crisis, como una propuesta más bien de tipo social, para un momento histórico específico. Así que ese era mi interés. Yo intenté ir de frente y coger a Eckhart, lo había comprado en alemán, y bueno, empecé a leerlo y no entendí nada. Entonces me dije, es un problema idiomático. Mi alemán no me da para entenderlo, así que pasé al español y cogí a Eckhart en español. Y bueno, en la segunda página estaba igual, en la misma situación. Entonces me dije, bueno, lo que pasa es que en realidad uno tiene que hacer un esfuercito para entender a estas personas, estos personajes, en sus contextos, si no, porque se dan dentro de un contexto, no caen de Marte. Entonces, por eso el primer capítulo del trabajo es una pincelada, una miradita superficial, pero para ubicarme un poco en el momento histórico, en el contexto de este maestro. Y por eso el primer capítulo se llama El siglo de Meister Eckhart, que es fines del medioevo. Y bueno, ustedes comprenderán que en el Perú no es que uno estudie mucho el medioevo europeo. No es un tema de demasiado interés, ¿no es cierto? Es algo que uno pasa así por encimita. Más aún una cosa tan específica del medioevo en Europa Central. Así que en realidad yo no sabía mucho, lo único que tenía era algunos prejuicios respecto al medioevo. Pero como siempre, cuando uno abre la carpeta de algún momento histórico en alguna cultura, uno siempre se vuelve a sorprender, ¿no? Porque cada momento se abre, bueno, el ser humano con toda su profundidad, con sus intentos, sus búsquedas, sus desaciertos, ¿no? En ese despliegue del ser humano. Y así fue para mí también muy sorpresivo abrir la carpeta, ¿no?, de este siglo en Europa Central y encontrarme con un momento muy interesante, con muchas cosas pasando. Por un lado, bueno, y entonces comencé a tener un montón de datos distintos, inconexos, ¿no? Porque, bueno, es la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Es la época del surgimiento de las universidades, es la época en que llegan, gracias a la Escuela de Traductores de Toledo, llegan Aristóteles, Platón, en fin, los escritos bizantinos, griegos, se traducen, llegan a las universidades, es la época de la Escuela de Chartres con las iglesias góticas, bueno, es una época de muchas cosas. Y entonces en un momento dado me encontré con una cantidad de información abrumadora. Y ahí tratando de darle algún tipo de hilación a toda esa información tan diversa. Y en algún momento me pareció
comprender o interpretar que este momento, por un lado, reflejaba un momento de síntesis de una etapa histórica que llegaba a su fin. Por eso se le llama el otoño del medioevo. Y como todo momento de síntesis, de fin, sabemos que ahí las creencias que hasta ese momento sustentaban la vida de las personas comienzan a resquebrajarse, ¿no? Ya no son tan sólidas ni tan seguras, y las instituciones que hasta ese momento parecían tan monolíticas y tan fuertes también comienzan a cuestionarse. Conocemos eso de los momentos de síntesis, de agotamiento de un momento, y también las tensiones internas van en aumento, y eso se reflejaba. Había un momento de aumento de la violencia y de las tensiones entre el papado y el emperador. Era una pugna tremenda, pero también entre el emperador y los señores feudales, que exigían cada vez más concesiones. Entre los señores feudales entre sí también eran unas pugnas tremendas. Y al interior del Vaticano, del papado, olvídense las luchas internas. Imagínense que en este siglo, en estos 100 años, hay 3 periodos que se llaman de interregno, que quiere decir que durante varios años no había papa, simplemente porque los cardinales no se podían poner de acuerdo, lo que delata, bueno, el desacuerdo entre ellos, los conflictos que había. Entonces, 3 veces en 100 años hay estos periodos de varios años en que no pueden ponerse de acuerdo. La iglesia, bueno, ustedes lo saben, el medioevo era una institución que regía la vida de las personas, pero comienza a ser criticado. Es un momento de efervescencia de muchos grupos espirituales y religiosos que critican al Vaticano, primero porque los ven que están muy dedicados a las luchas de poder. 2, que el voto de pobreza quedó en el olvido. Y estos grupos critican al Vaticano y además buscan una experiencia directa con lo divino y con Dios sin intermediación. Y hay un gran auge de estos movimientos distintos. El Vaticano experimenta el resquebrajamiento de su poder, la crisis en la que está, y trata de reafirmarse tomando distintas medidas. Una de ellas, que ya venía desde siglos antes, el tema de las cruzadas. Generalmente conocemos las cruzadas para recuperar Jerusalén, pero en realidad no solamente para eso. También en este siglo de Eckhart hay la cruzada albigense, se llama, que es contra los cátaros, ¿ya? Que está dirigida a reprimir a los cátaros. También están las cruzadas dirigidas hacia los paganos, o sea, al mundo báltico, ¿ya? Y al este europeo, no cristiano. Esa fue una de las medidas, y para ello crearon órdenes de tipo militar religioso, como son los templarios y la orden teutónica. Por otro lado, es el periodo en que de la Inquisición, que era una forma también de comenzar a eliminar todo lo que ellos creían que era herético. Cualquier cuestionamiento a sus dogmas, a su poder, era inmediatamente visto como desvío, ¿no es cierto? Y además en este periodo de Eckhart se va, porque la Inquisición también se va refinando, queda a cargo directo del papado, del Papa, y se incorpora la tortura como procedimiento contra los herejes.
Y un tercer elemento que se toma, tercera medida, es crear dos órdenes que se llaman las órdenes de los mendicantes, que son los franciscanos y los dominicos. Estas órdenes van a predicar a las ciudades, a los burgos, que es de donde vienen los nuevos vientos. Se dirigen ahí para romper la distancia que se había producido con la gente y además predican en el idioma del lugar. ¿Bien? Que era una cosa muy novedosa, porque ustedes saben, bueno, hasta el siglo pasado las misas eran en latín y nadie entendía nada, ¿no? Entonces, claro, que se produjera una cierta distancia, si no entiendo lo que me dice, bueno. Y Eckhart lo menciono porque Eckhart es dominico y él va a predicar en alemán. Así que me pareció ver todos estos signos de un mundo que moría. Pero por otro lado, como siempre, en esos momentos de cierre futuro, ¿no es cierto?, de aumento de la violencia, de resquebrajamiento de las creencias, la conciencia siempre busca abrirse, ¿no?, abrirse hacia el futuro, por donde entra aire fresco, ¿no?, y se dispone a lo nuevo, se dispone a recibir nuevos impulsos, ¿no? Entonces hay muchas cosas nuevas que comienzan a emerger. Yo les comentaba, se abre a nuevas influencias, a todas estas influencias que llegan del mundo bizantino, del mundo griego, ¿no? Surgen las universidades. En estos 100 años se fundan 52 universidades, cosa que es muy importante porque hasta ese momento la iglesia era la que tenía el monopolio del conocimiento. La Universidad de París, que va a ser donde enseñe Eckhart un tiempo, la Universidad de Oxford cobra mucha importancia, la de Salamanca, hay varias universidades. Hay este surgimiento de las universidades en este periodo y las ciudades comienzan a crecer y a cobrar mayor importancia en este mundo feudal. Y en las ciudades comienza a darse nuevas formas de organización. Ustedes saben, el mundo feudal era muy vertical, ¿no es cierto? Y en estas nuevas ciudades se comienzan a organizar en asambleas, ¿ya? Hay municipios, en asambleas donde participan los banqueros, los comerciantes, los artesanos. El mundo de los artesanos en las ciudades comienza a coger un vuelo impresionante, un desarrollo increíble, que se trabaja muchas cosas, la madera, los metales, el cuero, y se establece una forma de cualificación de los artesanos que hasta hoy se usa en Alemania, que es en 3 etapas. Si uno quiere aprender un oficio, uno tiene que buscarse un maestro que lo acepte, ¿ya? Y entonces, si el maestro te acepta, pasas a ser aprendiz. Y tienes un periodo como aprendiz. Luego pasas a un segundo momento que no sé cómo se llama en español, que es Geselle en alemán. Bueno, es un segundo escalón. ¿Bien? Y luego uno tiene que irse de viaje para aprender nuevas cosas, ¿no es cierto?, pero también poner a prueba lo que uno sabe. Entonces se viaja un tiempo necesario, que uno crea necesario, y cuando uno vuelve con toda esta experiencia acumulada, uno tiene que hacer su examen de obra, se le llama, ¿ya? Mostrar su obra, y si sale bien, entonces uno es aceptado como maestro en ese oficio, maestro carpintero, maestro orfebre, etc. Hay un gran desarrollo en las ciudades de esto. También hay un gran desarrollo del comercio. Se crean nuevas rutas comerciales, se crean ferias donde se llevan los productos, y con este nuevo aumento del comercio a mayor distancia, también por mar, se ve necesario
tener una mínima reglamentación. Por lo tanto, los comerciantes necesitan aprender una cosa mínima, pero básica, de contabilidad, y también a leer y escribir, porque tienen que hacer contratos de feria. Se llama la jurisdicción de ferias, donde, bueno, yo te dejo los productos y todo queda por escrito, tú me tienes que pagar después tanto por los productos. Bueno, y eso produce un cambio también en una franja ahora grande de personas que aprenden a leer y a escribir, que antes no había. Bueno, todas estas son cosas muy nuevas. Se expande hacia el este en campañas de roturación qué gracioso, como lo he dado en alemán, ahora es para no creer o no, pero de roturación, o sea que talan los bosques para formar nuevos burgos. Entonces, claro, muchos que eran siervos aprovechan eso para irse en estas campañas y ser hombres libres, porque en las nuevas ciudades que se fundan, ¿no?, como Brandenburgo, Magdeburgo, de ahí vienen de estos burgos, ¿ya? Estas ciudades con burgo vienen de ese momento, son libres. También son libres si algún siervo se escapa a la ciudad, después de un año y un día, su amo no lo puede reclamar. Es libre. De ahí viene un dicho que todavía existe hasta ahora en Alemania: el aire de ciudad hace libre. ¿Bien? Entonces, bueno, como ven, es un momento de mucha cosa nueva que va surgiendo. Y yo les comentaba que hay muchos grupos espirituales y religiosos, como los gnósticos, que venían desde antes, pero tienen en este momento un gran auge: los cátaros, las beguinas. Hay algunas monografías, como la de Claudia Salet, que hablan de este movimiento fascinante de mujeres cristianas laicas, ¿ya?, que se extiende en Europa, que forman comunidades, ¿no?, que no tienen voto de obediencia al papado, o sea, son comunidades independientes, y donde viven además a veces miles de mujeres, o sea, son bastante grandes. En el caso del mundo germánico, al papado no les gustaba este movimiento de las beguinas. Eran demasiado libres, o sea, no tenían voto de obediencia, podían hacer lo que querían, manejaban sus propias economías, no aportaban al Vaticano, no les gustaba nada. Y además había las mujeres. Y ahora tampoco les gustaría. Tampoco les gustaría. Sí, mujeres independientes iba mal. Pero la verdad de las cosas es que tampoco les podían tirar la Inquisición encima, porque eran muy queridas por el pueblo, porque ellas atendían a los enfermos, asistían a los moribundos, cumplían una función de asistencia social. Entonces eran muy queridas. No era cuestión de venir, tirar la Inquisición y quemar a 1000 mujeres, porque ahí sí que se les podían levantar la sangre. Entonces, lo que ocurrió al papado fue ponerla bajo la tutela de la orden de los dominicos. ¿Bien? Y así es como el maestro Eckhart, que era dominico, llega a ser asesor espiritual de muchos beguinales. ¿Bien? Bueno, también estaban la versión masculina, que eran los Vegardos, los hermanos de libre espíritu, los Fraticelli. Es decir, era un momento de efervescencia de grupos muy distintos, pero que todos tenían en común el afán de volver al cristianismo original, ¿ya?, de volver a la vida de austeridad, de pobreza, a la vida espiritual, de contacto directo con Dios. Y todo esta efervescencia, este nuevo momento de la conciencia que busca abrirse, también se traduce en el arte. Desde la escuela de Chartres vienen las iglesias góticas,
que hasta ese momento vieron que eran estas iglesias que eran oscuras, como opresivas, y aquí se propone estas iglesias góticas que son, pues, miran hacia el cielo, maravillosas, ¿no es cierto?, hacia lo alto, además con mucha luz, porque ha habido también avances en la cosa arquitectónica y se pueden tener vitrales. Entonces, miren el cambio de registros de esas iglesias a estas iglesias elevadas, donde entra la luz a través de los vitrales. Comienza a reflejar el nuevo espíritu. En la pintura, hasta ese momento, por supuesto, la pintura fundamentalmente íconos religiosos, porque lo más importante era lo celestial y lo divino, ¿no? En el medioevo ustedes saben que la vida terrenal valía muy poco, era ese, como decía Salvatore Pulera, el valle de lágrimas, ¿no? Entonces todo eran las figuras religiosas típicas del medioevo, muy hieráticas. Y aquí comienza a modificarse. En primer lugar, las pinturas comienzan, los personajes que están retratados o pintados, comienzan a mostrar emociones humanas. Además, comienza a ver paisajes. Y con Giotto entra el tema de la perspectiva. ¿Ya? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo la perspectiva? Si el ser humano siempre ha tenido volumen. Bueno, pero sabemos que las cosas son de acuerdo a la mirada. Y hasta ese momento eran más bien bidimensionales, como planas. Es al descubrir el mundo humano, no como ese valle de lágrimas y a los seres humanos como esos pecadores expulsados del paraíso, sino al comenzar a mirar, tiene volumen, ¿no? Y eso se comienza a plasmar en la pintura. Todos conocemos a la famosa escultura de la Piedad, ¿no es cierto?, de Miguel Ángel, que es, bueno, famosísima, pero en realidad las Piedad aparecen antes, aparecen en este siglo, son las primeras esculturas de la Piedad, que reflejan muy bien ese momento, donde las esculturas, las pinturas, o sea, los seres humanos que se muestran emociones, se muestran humanas, y no estas cosas también, que muestra este periodo. Así que, como ven, hay mucha cosa que surge en este momento, muchos cambios. Es la época de los trovadores, ¿no es cierto?, que le cantan al amor, de ciudad en ciudad. Es la época de la Beatrice de Dante, y de las universidades, como yo les comenté, de nuevos inventos. Por ejemplo, claro, la Universidad de París, que es donde va a enseñar Eckhart, allí lo que domina es la escolástica aristotélica, ¿no es cierto?, que se planteaba un problema y luego desde diferentes ángulos se discutía para llegar a una síntesis, a una conclusión. Pero desde la escuela de la Universidad de Oxford vienen los nominalistas, que son los que primera vez usan la expresión experimentación, observación, método experimental. Todos esos son conceptos que hasta ese momento eran, porque todo estaba en función de la teología, ¿no? Y ellos que comienzan con esto de hay que observar, hay que experimentar, se fascinan por la óptica, por observar la luz, cómo se fragmenta, que posibilita el descubrimiento de los lentes, por ejemplo. Bueno, tiene muchas consecuencias. Yo no quiero extenderme porque, claro, uno podría darle horas y horas, pero como ven, es un mundo que muere, ¿no es cierto?, con toda su caída, su violencia, sus conflictos, y al mismo tiempo es esta conciencia que busca aire, nuevas cosas, nuevos impulsos. También en esta búsqueda de lo nuevo se vuelve hacia la mirada, hacia el pasado.
hacia la cultura germánica se vuelve a rescatar las ceremonias, los ritos, la sabiduría del mundo germánico. Particularmente las mujeres son muy entusiastas y comienzan a rescatar esto de las plantas, cómo se cura con hierbas, cómo se preparan las pócimas. ¿Les suena conocido? Sí. Las pócimas, cómo se puede adivinar el futuro viendo el vuelo de los pájaros o mirando la bosta de los caballos. Todo eso viene del sustrato germánico, que se busca. Claro, con la única dificultad que todo eso hacía que fueran consideradas brujas, ¿no es cierto? Que hacían pactos con el demonio y bueno, sabemos que muchas de ellas terminaron en la hoguera. Pero era parte de esta búsqueda, de esta conciencia que busca por dónde se abre, dónde encuentra nuevos referentes, nuevos horizontes frente a un mundo que ya no da ninguna respuesta. Y finalmente a mí me pareció, en este esfuerzo por hilar toda esta información, también percibir que hay ciertos nudos, ciertos sistemas de tensión que se venían arrastrando. Y nosotros sabemos que en realidad el impulso de la conciencia humana es desde el determinismo hacia la libertad, ¿no es cierto? Pero hacia la libertad no puede ser sin pasar por la unidad. Y eso lo sabemos porque lo hemos registrado. Sabemos que en los momentos en que tenemos muchas contradicciones, lo último que sentimos es libertad, ¿no? En cambio, los momentos que nos sentimos unitivos, ligeros, son los momentos, es casi sinónimo, ¿no es cierto? Unidad, ligereza, con libertad. Entonces, claro, la conciencia humana quiere avanzar hacia la libertad, pero tiene que resolver estos nudos, estas contradicciones, que son producto de un modo de ver el mundo dual y antagónico. Modo de estructurarlo, todo en antagonismo, blanco, negro, alto, bajo, cielo, infierno, cuerpo, alma, todo en contraposición. Y la forma que teníamos, hasta hace poco en realidad, de resolver estos antagonismos era a través del dominio de una de las partes sobre las otras. Y ese sistema de tensión en ese momento de crisis sigue estando e impide avanzar. Es un obstáculo, entonces se trata de resolver. Se trata de resolver esta dicotomía entre lo terrenal y lo celestial. Como le digo, en gran parte con todos estos movimientos que hablan del contacto directo con lo divino, también la dicotomía que había entre yo, mi grupo, mi clan, mi feudo, o el mí, ¿no es cierto?, mi prótesis ampliada, y los otros. Y se avanza, aunque no se resuelve, pero se avanza en el reconocimiento y la aceptación de nuevos grupos sociales. Se avanza, o sea, lejos de resolver, pero se avanza. Y finalmente, el tercer conflicto que por lo menos yo rescato como fundamental es la dicotomía entre lo femenino y lo masculino, que también, bueno, estaba ahí en este sistema de tensión sin resolución. Él tiene todo un desarrollo de su teología que está en su obra en latín. Pero a mí no me ha interesado Eckhart como teólogo, a mí me interesaba Eckhart como místico. Entonces, la verdad es que yo toda su obra teológica, de los problemas teológicos que él aborda, que están en latín, no los he mirado. Yo he mirado sus prédicas y sermones en alemán, que es la parte donde él muestra su mística. Después de enseñar en la Universidad de París y todo lo demás, lo nombran vicario general de Bohemia, en la zona germánica. Y como tal, queda a cargo de la formación de los novicios
queda a cargo de más de 60 conventos de monjas dominicas, de alrededor de 80 beguinales, y además, por supuesto, predica a la gente común que va a escuchar sus prédicas. O sea que tiene un universo muy amplio al cual él se dirige. Toda la propuesta de Eckhart es casi monótona, dicen algunos. O otros dicen que Eckhart tenía un solo pensamiento, una sola idea, pero lo suficientemente significativa como para vivir y para morir. ¿Bien? Y esta prédica de Eckhart era: en todo ser humano hay una chispa divina en el alma. Y esta chispa divina es de la misma sustancia de Dios. Por eso, por ser la chispa divina del alma humana y Dios de la misma sustancia, es posible que ellos se vuelvan uno. Y esa es la divinización del ser humano posible para todos los seres humanos aquí y ahora. Esa es la prédica de Eckhart. Y las palabras claves de la dirección que él quiere imprimir es el deshacimiento, la serenidad. Es como que se repite una y otra vez. Deshacimiento, que es lo contrario de asir, ¿no es cierto? El desapego, soltar, desasirse. Lo que pasa es que en alemán son dos términos distintos, porque desapego tiene más que ver con el objeto. Me desapego de algo. En cambio, deshacimiento tiene más que ver con el acto. Son, bueno, distinciones del lenguaje. Pero esas son las palabras claves de la propuesta que él hace. Y toda su propuesta tiene que ver con eso. Él dice: la dirección es hacia la interioridad, hacia la profundidad y hacia arriba. Eso es lo que él dice. Y todos van a ver, todo lo que él dice es: cualquier cosa que se le plantee es interioriza, 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 interioriza. Y dice: bueno, ¿cómo se puede partir? ¿De dónde se puede partir? Bueno, lo que tiene que hacer es interiorizar, ir profundizando en ese estado de silencio, de serenidad y de deshacimiento, cada vez apegándote cada vez más y cada vez más. Si tú experimentas la presencia de esa chispa divina en ti, de eso divino en ti, de ahí comienza a profundizar. Y cuando la gente le dice: pero yo no siento la presencia de Dios. No. Bueno, pero ¿cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría poder sentirla? ¿Qué añoranza que tengo de la presencia divina? También qué esperanza, pero no la puedo experimentar. Él les dice: pues bien, esa añoranza que tú sientes, esa esperanza que tú sientes, esa es la presencia divina. ¿Cómo podrías añorarlo si no lo sintieras? Entonces, coge esa añoranza y profundízala. Que crezca en ti. Ella te va a llevar a la unidad con Dios. Coge esa esperanza, profundízala. Y si alguien le dice: bueno, pero yo ni siquiera tengo esperanza, ni añoranza, ni nada, él le dice: ningún problema. Tú pide por tener el deseo de sentir lo divino. Y tú ahí profundiza en ese pedido. Pide cada vez más profundamente, internaliza cada vez más ese pedido de querer.
sentir la presencia de Dios. O sea que él dice, mira, da lo mismo en qué situación te encuentres. Siempre se puede avanzar en ese camino. Él se distancia radicalmente de las prácticas comunes de su época. Como le dije, él estaba a cargo de muchos conventos de monjas dominicas. Y en esa época el gran ensueño, digamos, de las monjas y también de los que están, no solamente de las mujeres, era tener la experiencia. Todo el mundo andaba a la búsqueda de tener alguna experiencia extraordinaria. Era una época en que se multiplicaban las visiones, ¿eh? Todo el mundo tenía visiones y tenía experiencias extraordinarias. Todo el mundo quería ser Saulo, como el ensueño de la época, ¿no? Todo el mundo quería, me cae un rayo y me convierto en Pablo y había mucho de eso. Gente que sufría, digo yo, bueno, experiencias de arrebato, de éxtasis y cosas. Y él se distancia absolutamente. Eso era muy común, bueno, en primer lugar, porque como ustedes saben, se hacían estas prácticas de ayunos prolongados, también de vigilias prolongadas por día, encima autoflagelaciones, ¿no? En una época que no había antibióticos. Entonces, y de por sí ya la comida iba, sobre todo en el invierno, vitamina poquito. Entonces, entre mala alimentación, falta de sueño, más todas estas heridas que se infectaban, se llevaba el cuerpo a los límites, ¿ya? Muchas veces realmente al borde de la muerte, para producir esas experiencias de visiones, y que a veces eran maravillosas. La gente tenía visiones que eran muy significativas para ellas, pero a veces no. Así como a algunos se les aparecía Cristo, o a otros se les aparecía el demonio, ¿no? Y eran visiones terroríficas, ¿no? Y claro, además tenía el gran problema, bueno, ok, ya, tengo esta visión maravillosa, pero ¿y después cómo hago? ¿Cómo vuelvo a ella? Entonces Eckhart dice, todo eso no. Este afán de experiencias no tiene ningún sentido. El camino es un proceso paso a paso que uno va construyendo. Si por ahí, en ese camino, me surge una experiencia extraordinaria, la agradezco. Pero eso no es lo interesante ni lo importante. Lo importante es el proceso que se va haciendo. Cosa que era, la verdad, bastante radical en su época. Y por otro lado, él dice, bueno, la experiencia de ser uno con Dios, que era a lo que él apuntaba, por supuesto que no lo dice con estas palabras ya son de nuestro lenguaje. Las traducciones que uno hace dependen de las creencias que uno tiene, ¿no es cierto?, del marco de interpretación, de la mirada sobre el mundo que uno tiene. Pero dice, pero no solamente la interpretación posterior que se hace de la experiencia, sino que las creencias que uno tiene, el paisaje que uno tiene, el marco de interpretación que uno tiene, pueden dificultar e incluso impedir la experiencia. Entonces, para despejar, él toma una posición muy crítica, en algunas ocasiones tajante, a ciertas creencias de su época. Por ejemplo, era parte de la cristiandad esta visión del ser humano como un pecador, ¿no? Y la gente vivía torturada, ¿no? Porque si he pecado, porque además no había escapatoria, uno pecaba por acción, pensamiento y emoción, o sea, por todos lados. Y claro, todo el mundo sintiéndose pecador. Entonces, Dios no me va a querer porque soy un pecador. Y él, en ese sentido, es muy tajante. Él dice, a Dios no le importa nada lo que tú hayas hecho antes. Él no está mirando lo que hiciste. Así como te encuentra, así te toma. Él es el Dios del presente. Si Él te encuentra en un estado de disposición interna,
así te toca. Y no le importa que antes, no sé, haya sido muy contradictorio. Esta es una cosa que es muy radical y muy generosa, encuentro yo. Muy generosa con su época. Por otro lado, esta tortura de la gente que decía, pero no sé si Dios me quiere, no sé si ustedes han leído siempre este rollo, Dios me ha abandonado, ¿ah? No me lo merezco. No. Y él dice, eso no es así. Primera cosa, así como tú lo buscas, Él te busca. O sea, así como tú lo buscas, como tú añoras el encuentro con Dios, Él te busca a ti y te añora a ti. O sea, a mí me parece que es maravilloso. Te cambia completamente. Y además dice, Él nunca se aleja. El que te aleja eres tú. Tú miras para otro lado. Tú no lo escuchas, te distraes. Pero siempre que voltees hacia tu interior, Él está ahí esperándote. O sea, es maravilloso. Le quita toda esta pesadez, estos climas tan propios de su época, ¿no? Así que, bueno, yo encuentro que eso ya nomás es un gran regalo, ¿no? En ese momento histórico, alivianar esas imágenes, ¿no? Y, bueno, entonces, sus prédicas respecto, como les decía, para él es muy importante de ahí donde uno está, profundizar. Y él decía, bueno, uno sí necesita tener disposición, pero además uno tiene que tener confianza en que es posible esa unidad con Dios. Hay que ir fortaleciendo esa confianza, esa certeza de que es posible. Esa, hacerla crecer, profundizarla. Y para la vida cotidiana, para la acción en el mundo, él habla del hombre exterior y el hombre interior. Dice, bueno, el hombre exterior es aquel que está volcado hacia el mundo buscando éxito, en fin, las cosas que conocemos, ¿no es cierto? Que conocemos bajo el título de ensueños. En cambio, el hombre interior es aquel que va aprendiendo a volcarse a su interior y permanecer en su interior en serenidad y en silencio, para que Dios sea Dios en él, para hacerle espacio a lo divino. Porque lo que hay que hacer es hacerle espacio a lo divino en uno. Entonces, claro, si uno está muy preocupado por lo externo, no hay espacio. En cambio, si uno pudiera estar en silencio, sereno, de manera que eso divino en uno sea lo que se plasma hacia el mundo a través de la acción de uno. Lo que me mueve es esa chispa divina. Mi acción es la traducción de eso divino en el mundo. Y él dice, si uno va profundizando en eso, bueno, dice muchas cosas. Yo rescato tres que a mí me parecieron significativas. ¿En qué dirección hay que ir en esta acción hacia el mundo? Primero, el principio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, ok, no es una alegoría, no es una metáfora. Ama a tu prójimo como a ti mismo es literal. Entonces, ¿cuál es la dirección hacia la cual tú tienes que avanzar? ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, el indicador es cuando la alegría del otro sea igual para ti que tu alegría. Cuando el problema del otro para ti sea igual de importante que el tuyo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ese es el tú y el otro son lo mismo.
Entonces, allí tú te vuelves esencial y dejas de ser Lola, ¿no es cierto?, Isabel, Madeleine, para llevar en ti ser portadora de la humanidad. Y de ahí, de ese centro silencioso, sereno, en contacto con lo divino, tu acción es lo que él llama sin por qué. No esperas nada, no esperas resultados, ni siquiera cosas internas. No es hago esto para obtener puntos de Dios, ¿no? Para que Dios me aplaude, me ponga estrellita. Para nada, es sin por qué. Es simplemente porque no puedes hacer otra cosa. ¿Ah? ¿Ya? Porque es este impulso hacia el otro que es igual que tú. Es este nosotros. Y tu acción es esencial porque tú eres esencial. Eso respecto a lo que es la acción en el mundo. Y para él, ambas cosas, la acción en el mundo, así como la contemplación, tienen que ir juntas. Él siempre menciona, tienes que ir al mundo con la misma actitud con la que vas a tu celda a meditar. Nosotros diríamos con la que vas a la sala, ¿eh? Bueno, ¿es cierto? Con la misma actitud. ¿Bien? Y, sin embargo, si tú estuvieras en medio de una experiencia extraordinaria, como él dice, como la de Paulo, y al lado tuyo hubiera un hombre con hambre, no lo dudes, sal de la experiencia y dale de comer. Es fuerte. Sí. Así que esas son como, digamos, las direcciones, la prédica que hace respecto a la acción en el mundo y respecto al proceso de internalización. Bueno, lo que él dice son como pautas generales, líneas generales, más bien como direcciones. Su propuesta es esa, tú internaliza. Todo tiene que adquirir significado interno. Bien. Por ejemplo, en esa época, dos valores centrales de esa época son la obediencia, ¿no es cierto? Había que obedecer a todo el mundo, a los padres, y por supuesto al superior del convento, la obediencia, y la otra era la pobreza. Bien. Eran como los votos importantes, estamos hablando de los conventos, de los novicios. Dice, todo eso tiene que internalizarse. La obediencia no es hacia ningún superior ni a nadie. La obediencia es hacia lo divino en ti. Hágase tu voluntad. ¿Mm? Y la pobreza es interna, no externa. Si, no sé, se te presenta algo maravilloso, no sé, una gran comida, disfrútala. Si no se trata de eso. Lo importante es que no dependas. Es si puedes vivir desapegado de eso. Eso es lo que importa. Entonces, si hay, no hay, va bien. Bueno, entonces, él dice, muy bien. Entonces tú trata de internalizarte cada vez más hacia adentro. Soltando expectativas, soltando sueños, soltando. Si tú logras ir entrando cada vez más en la profundidad, en el silencio, profundizando en el silencio, vas a llegar a lo que él llama el entendimiento iluminado. Ahí donde se hace presente la luz divina. Y en ese estado de entendimiento iluminado, Dios da a luz a su Hijo en ti. Y tú eres divinizado en esa luz, que es la luz divina. Y ahí mantente concentrado. Quédate ahí, profundiza en ese estado
de entendimiento iluminado hasta que comiences a perder toda referencia de espacio y de tiempo. Las mayores dificultades, dice él ahí, son el cuerpo, que te puede sacar, el tiempo y lo que él llama la multiplicidad, que son recuerdos, representaciones de cualquier tipo. Dice, desapégate de todo eso, concéntrate, recoléctate cada vez más ahí, más hacia adentro. Suelta todo eso, suelta, concéntrate cada vez más en esa luz divina, en eso que tú eres Dios, eres hijo de Dios, ¿eh? Y eres co-creador con Él del universo. Ahí sigue profundizando y tienes que hacer un último esfuerzo de desapego, que es ir más allá de Dios, soltar a Dios. Y eso es traspasar un umbral. Tú traspasas un umbral con confianza hacia la divinidad, porque Él hace una diferencia entre Dios y la divinidad. ¿Okay? Para Él Dios es aún una representación. En cambio la divinidad es el vacío, es el abismo de lo divino, increado e increable, eterno y no donde tú eres antes de que nacieras y después. Y ahí, dice él, en ese abismo insondable de la divinidad, no hay sensación, no hay representación, es la nada, es la profundidad absoluta. Y cuando sales de ahí no te recuerdas nada, porque no hay representación, porque no hay sensación, porque no hay. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes saber que fuiste uno con la divinidad? ¿Cómo puedes saber que estuviste en ese espacio? Dice, bueno, muy simple. Tú comenzarás a notar de a pocos, suavemente, en tu vida, que comiences a tener cada vez más fe, que aumente en ti la alegría de vivir, que comiences a reconocer lo sagrado en los demás y en el mundo. Esos son los indicadores de que has estado en la profundidad insondable de la divinidad, que es antes de que fueras y después, que es lo increado y lo increado. Esa es la propuesta de él. Y él dice, y este camino hacia la propia profundidad, hacia ese encuentro con lo divino, para que Dios ocupe cada vez más espacio en nosotros y haga nacer siempre de nuevo a su Hijo en cada uno de nosotros, es posible para todos los seres humanos aquí y ahora. Y a mí me parece que fue un gran regalo en este momento de falta de referencia, de caos, de mucha violencia, mucha muerte, esta voz de esperanza que lanza un nuevo horizonte para el ser humano. Así que, bueno, eso me parece que es el gran aporte de él. Eso es todo. Me olvidé de contarles que por supuesto la Inquisición le cayó encima, bueno. Era inevitable, ¿no es cierto? Claro, era inevitable. Mencioné lo de la Inquisición porque me pareció, ya sabemos, irrelevante, ¿no? Claro, le cayó la Inquisición encima, lo declararon hereje, ¿no es cierto? La mandaron al olvido, pero son cortos, la historia es larga. Que le quiten lo bastado. Y siglos después se ha rescatado de nuevo.
Y ahora estamos aquí hablando de... La conciencia sigue estando. Marilén, ¿qué es lo que te incitó a buscar en el maestro Eckhart? ¿Cómo lo descubriste? En realidad yo llegué al maestro Eckhart por una compulsión. Una compulsión. En mayo del 2010, en Yayay, me tocó estar sentada con el negro. Ajá. Y lamentablemente yo ese estado de serenidad y silencio no sabía tenerlo frente a él, sino que me compulsionaba. Y entonces ahí estábamos en la mesa esperando que sirvan en un restaurante y yo quise hacerme la interesante y la simpática con él. Entonces comencé por otra, que es Hildegard von Bingen. Y digo, ¡ay, negro! Pero así en ese tono, ¡ay, negro! ¿Sabe de Hildegard von Bingen, una gran mística alemana? Bueno, comienzo a hablar y él. O sea, era claramente, no había mucha resonancia. Entonces, yo sigo. Bueno, pero ella es anterior a las beguinas negro, pero yo no había escuchado nunca hablar de las beguinas. Qué cosa tan interesante, así toda presentada. Qué cosa tan interesante, este movimiento de mujeres. Y ante tanto fracaso, le digo, bueno, y claro, y todo eso lleva al maestro Eckhart. El maestro Eckhart. Muy interesante el maestro Eckhart. Yo entendí que era una orientación que me estaba dando, ¿no? Entonces, bueno, el pez por la boca muere. Así que bueno, algunos años después dije, bueno, aquí hay una orientación que me dio el negro. Por algo me ha dicho, porque él me conocía muy bien. Él sabía que yo me hubiera ido por la mística del amor, por la mística nupcial, conociéndome, digamos, ¿no? Y él me estaba diciendo, Madeleine, Eckhart, el camino de la austeridad, del deshacimiento, nada de traducciones múltiples, usted manténgase en el desapego, nada del amor y no, usted concentradita. Entonces, bueno, por eso es que cuando dije, bueno, esto es una orientación, así que me voy a meter, lo cogí y no entendí nada. Me costó entrar, tuve que entrar así por rodeo, y después me fascinó. Y entendí que había sido una clara orientación. No era para que unos pocos individuos, porque él insiste que es para todos, ¿no? Que no importa si eres mendigo, si eres rey. Él lanza esta prédica en un momento, como respuesta a un momento. No para unos especialistas de un convento, sino para los seres humanos en general. Sí. No para iniciados. No. No, es que también era muy corriente que todo, como decías tú, el aprendiz, pero también ocurría por ejemplo, en los cátaros, había iniciados. Así es, eran grupos cerrados. Sí, y además que tenían un lenguaje que sabía. No, él predicaba desde los púlpitos hacia la gente común, no, esto era para el pueblo. Una época muy difícil. Época muy difícil, sí. Fue una voz de esperanza en una época muy difícil. Sí. Así que bueno, eso. Muy lindo. Muchas gracias.